Segunda entrevista de nuestro programa. Esta noche vamos a estar con el sociólogo Fernando Mayorga, quien ha escrito varios libros y varios artículos sobre el movimiento al socialismo. Yo creo que Fernando, sin duda alguna, es uno de los intelectuales que ha estudiado con mayor profundidad y seriedad al movimiento al socialismo, y dado que en este momento el MAS se encuentra en una gran polémica, creo que es el tema central de la política boliviana, que es lo que está sucediendo al interior del MAS, es que lo hemos invitado esta noche. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Susana, siempre es un placer conversar contigo y pues sí que tu audiencia es una audiencia especial y para seguir el proceso político, tus entrevistas resultan muy pertinentes. Gracias, Fernando. Fernando, bueno, vamos por el principio. A ver tu opinión. ¿Qué está pasando en el MAS, Fernando? Creo que el MAS está enfrentado a dos dilemas. El primero tiene que ver con que no ha logrado gestar un esquema de toma de decisiones gubernamental que implique una relación armoniosa y equilibrada entre el gobierno, la Asamblea Legislativa, el partido como tal, como estructura organizativa, y el Pacto de Unidad, que es la instancia que congrega las organizaciones que son su base social. No lo hizo al inicio de la gestión y con el paso del tiempo cada vez resulta más difícil esta posibilidad porque lejos de armonizar, ¿no? de articular un esquema decisorio, un modelo decisorio, ha sufrido varias disputas internas que ahora se han traducido en escisiones. Y esto va ligado al segundo dilema, y que tiene que ver con un problema de manejo del tiempo político. En el MAS se han adelantado, en el MAS IPSP, se han adelantado los tiempos políticos con esta prematura formulación de pretensiones de candidatura, ya sea de Evo Morales o de Luis Arce, y este factor ha introducido un elemento mayor de decisión, de disputa, de disyunción, y hoy día tenemos al partido de gobierno en una situación muy cercana a la crisis. Fernando, ¿coincides con Álvaro García Linera que el problema de fondo es la candidatura del 2025? Son los dos problemas que te mencionaba. Sí. Uno, Sí. me interesa insistir en este tema porque si nos vamos a quedar en la especulación acerca de las candidaturas, de la estrategia electoral, pues no vamos a entender la complejidad del funcionamiento de este partido político. Pero sin duda que la estrategia del 25 es un factor importantísimo y devela otra vez un error en la formulación estratégica del MAS. Ya cometió este error cuando adelantó de manera muy llamativa la convocatoria al referendo constitucional para reformar un artículo constitucional que permita viabilizar la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera a una nueva reelección para el 19, haciendo el 2015 iniciando este camino en la búsqueda de la postulación. Lo hizo 4 años antes de las elecciones de 2019 y ahora de igual manera 3 años antes de las elecciones generales del 2025 se está debatiendo este tema y creo que está desgastando, está erosionando. Además se da esta discusión sin ningún espacio deliberativo, sin ningún espacio en el cual se recupere esta enorme capacidad de diálogo, de debate que tiene el mundo sindical, que es el sustrato del MAS. Y todo está básicamente enfocado en el espacio mediático a través de segundos, terceros voceros, sin ningún nivel de reflexión, sin argumentos, lo que va demostrando que está en cierta medida primando una lógica meramente instrumental
y sin ninguna autocrítica de lo que pasó en el año 19, sin un balance de lo que fue el proceso de cambio durante 14 años y mucho menos una reflexión acerca de los nuevos desafíos que debe enfrentar el proceso de cambio. Cualquier organización política, habida cuenta que después del 19, que hubo una ruptura del proceso democrático, el planeta vivió una pandemia, la democracia latinoamericana y mundial están sometidas a otros desafíos, a otros elementos discursivos, y frente a esto el movimiento socialismo no emite propuesta alguna porque no hay un espíritu de deliberación democrática en su seno. Y discutir candidaturas sin ese sustrato de discusión, francamente, resulta, insisto, en subordinarse a una racionalidad meramente instrumental. Mi insistencia en la segunda pregunta era precisamente para llegar al punto que has desarrollado, Fernando, porque nos ha sorprendido el hecho de que Evo Morales, cuando Álvaro García Linera propone que él y Luis Arce se sienten en una mesa de diálogo, en una mesa de reflexión, ¿no es cierto?, para hablar ya sea de la candidatura o de otras cosas. A la siguiente semana sale Evo Morales y le llama enemigo a García Linera. ¿Qué representa esto también? ¿Qué sintomatología tú ves acá? Otra vez, si vamos a circunscribir lo que sucede en el movimiento socialismo a estas posturas personales, ¿no? Obviamente asumidas por actores estratégicos, lo que tenemos como consecuencia lógica es el cierre de posibilidades de un debate programático, de un debate ideológico. Hace más de 6 meses yo presenté un libro que titula Resistir y Retornar, ¿no? Los avatares del proceso decisional en el MAS IPSP. Analizó lo que sucedió en términos de toma de decisiones desde el día siguiente del golpe de Estado hasta la finalización de su Congreso Orgánico en 2021. Y en el posfacio yo planteé como una propuesta absolutamente ilógica porque va en contra de las posturas que asumen actores estratégicos, la necesidad de que Luis Arce Catacora, Evo Morales y David Choquehuanca anuncien a la mayor brevedad posible su retiro de cualquier carrera hacia la postulación a la presidencia en 2025, de tal manera que se vayan creando condiciones para un debate en las filas del movimiento socialismo donde surjan pues los líderes, las líderes que asuman ese reto. Cuando Álvaro García Linera plantea esta necesidad de un diálogo cupular entre actores estratégicos, Luis Arce y Evo Morales, obviamente, por delante, creo que da un paso importante para crear esas condiciones. Pero si esto no va acompañado de un debate en las organizaciones sociales, me refiero a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la única, a las Bartolinas, ¿no?, la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas, y a los interculturales, esas son las 3 organizaciones fuertes. Si no se da en ese seno, en su seno, un debate, y que es donde se puede precisamente recuperar los criterios de unidad en torno a propuestas programáticas, ¿no?, y lejos del mero cálculo instrumental, ¿no? Difícilmente esto va a tener un cauce de resolución democrática. Puede darse un acuerdo cupular, pero eso no va a resolver los déficits ideológicos programáticos que hoy día enfrenta el movimiento socialismo, que aparecieron en 2019 con su derrota política en octubre, en noviembre de ese año, y que hasta la fecha no han sido motivo de un balance
a mi juicio, sosegado, profundo, que es el punto de partida, insisto, para una renovación programática, para una reforma política, intelectual y moral. Coincido plenamente. Fernando, en tu texto también apuntas que hubo todo un grupo de jóvenes, no sé si jóvenes, lo vamos a decir, una generación de personas que dio la talla frente al conflicto y que probablemente por ahí una salida, ¿no?, estaría en poner los ojos en toda esta gente que dio la talla frente a tremendo conflicto social que hemos vivido en el 2019 y en el 2020 y que coincido contigo plenamente, no ha tenido ningún espacio de reflexión honesta, ¿no? Es decir, más allá de los factores externos que hayan provocado esta crisis, ¿cuáles han sido los factores internos que han provocado esta crisis? Ese espacio, digamos, de diálogo, de crítica, de debate, etcétera, no se ha dado. Tú hablas de un grupo de jóvenes, mencionas algunos nombres que han dado la talla, pero la pregunta, Fernando, ¿no sería un tanto ingenuo pensar que esto que tú señalas, que tanto un grupo como el otro, cuanto antes, renuncian a la candidatura y generen un espacio democrático de crítica, autocrítica, etcétera, etcétera, tú ves que, por lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, existiera alguna voluntad de los grupos, fundamentalmente los grupos que son próximos, ¿no?, a los liderazgos, al levismo, al luchismo, digamos, o al arcismo, como se le llama, que van a declinar a luchar por una candidatura? A ver, primero, no creo que exista eso que se llama evismo, mucho menos arcismo o luchismo. O sea, eso está bien para la especulación periodística o para las pugnas de grupos articulados en torno a figuras fuertes. Segundo, se ha planteado en las filas del movimiento al socialismo de una manera errónea, ¿no?, esta supuesta dicotomía, disyunción o contraste entre generaciones, y de ahí surgió el tema de la renovación. No se trata de una sustitución de sustitución de liderazgo, se trata de que como fuerza política defina un camino de la sucesión de un liderazgo fuerte, el liderazgo carismático de Evo Morales, que ya está agotado, ¿no?, que implica un rol del líder histórico, así como un rol de quienes fueron sus acompañantes. El vicepresidente García Linera, el que fue en su momento ministro de Economía Luis Arce, ahora es presidente, el que fue en su momento canciller y que ahora es vicepresidente, quienes pueden acompañar, ¿no?, este proceso de discusión, de deliberación y secundar más bien en un esquema decisorio donde todos apunten a que la gestión termine exitosamente, porque, ojo, o sea, en esta pugna interna se debilita la gestión y si la gestión no tiene réditos positivos, la idea de vencer el año 2025 en las elecciones generales obviamente se debilita. En ese sentido es contradictorio el accionar de los actores estratégicos enfrascados en esta pugna. Entonces no es renovación lo que tendrían que discutir, sino sucesión en lógica de continuidad del proceso de cambio, pero que tiene que enfrentar nuevos desafíos. Y están en la región planteados los desafíos y ya hay respuestas al respecto. Si uno ve, por ejemplo, el perfil del gobierno de Gabriel Boric en Chile o de Gustavo Petro en Colombia, va a encontrar que es un, llamemos, progresismo o son fuerzas nacional populares o de izquierda, que ya tienen otra mirada respecto, por ejemplo, a la democracia. No enfatizan tanto en la democracia como igualdad, como justicia social, también prestan atención a los aspectos formales, liberales de la democracia. Asimismo, ya no son gobiernos centrados en figuras fuertes, en liderazgos carismáticos, como fueron en su momento Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Kirchner, ¿no?, y Evo Morales en Bolivia. Ahora se plantea en lógica de coalición con liderazgos emergentes, con nuevos liderazgos,
que además tienen que prestar atención a otros componentes en términos de modelo de desarrollo, ¿no? Y que tienen que articularse a estas necesidades de generación de excedente económico mediante las exportaciones o la sustitución de importaciones o industrialización con nuevos recursos como el litio. Aquí hay que volver a pensar el vivir bien, pero ya en estos términos actuales, ¿no? Que tiene ya de base toda esta crítica al extractivismo. Hay que prestar atención a nuevas identidades, entre ellas aquellas que provienen del movimiento de mujeres, del feminismo. Lo indígena ya en Bolivia es un elemento crucial, se ha avanzado en descolonización, por eso tenemos una reacción tan fuerte en términos racistas de las élites económicas y sociales, pero también hay que avanzar en despatriarcalización, como que hay una agenda que hay que plantearse, a lo que hay que sumar en términos económicos, la incorporación del informacionalismo, las nuevas tecnologías y la incorporación, la interpelación a la juventud. Esa juventud que el año 19 resistió al golpe de Estado, se movilizó al margen, a pesar de o junto con el movimiento al socialismo y las organizaciones campesinas indígenas para recuperar la democracia y vencer en las urnas con 55% y provocar el retorno del MAS a gestión gubernamental. Toda esa energía de la juventud, ¿en qué quedó? Quedó pues dilapidada, pero está ahí latente, está vigente, y creo que estos liderazgos, los que aparecen hoy día como actores centrales, a Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales, pues son los que iniciaron el 2006 el proceso, el 2005 la victoria electoral y el 2025, 20 años después, no pueden seguir siendo los protagonistas, simplemente porque sus redes de interpelación, uno porque hubo un agotamiento, ¿no? Y el resultado de ese agotamiento fue la derrota política del 2019. Ahí el MAS perdió esta capacidad de articular la democracia como libertad a su proyecto como estaba hasta antes de 2016. ¿Quiénes pueden lograr eso? Sin duda, nuevos rostros. Yo sé que es difícil pensar la política sin los rostros habituales que han estado ejerciendo el poder, pero también la historia, el proceso de los últimos años ha demostrado que en circunstancias críticas pues hay capacidad de respuesta por parte de nuevos liderazgos. ¿Quién conocía a Andrónico Rodríguez en el 2019 o quién conocía a Bacopa en el 2019? Y resulta que esas dos personas con 30 años de edad asumieron roles fundamentales para conducir desde distintas arenas, una sindical y otra legislativa, pues, ¿no? Estas capacidades de liderazgo. Lo demostrará más adelante, vaya uno a saber, pero si no hay condiciones para que emerjan, ¿no? Así como como han demostrado en su momento otras personalidades con la misma capacidad, pensemos en Adriana Salvatierra, en su momento Gabriela Montaño, y así suponer que así como surgió Evo Morales a principios de los 90, ¿no? Y ese es un rasgo peculiar del liderazgo de Evo Morales, es un liderazgo que surge del seno del mundo sindical, y ese mundo nacional popular pues tiene capacidad de gestar precisamente. Entonces, ¿quiénes crean las condiciones? Fernando, me tengo que ir a un corte, pero quiero volver con una última pregunta para ti. Así que quédate con nosotros y a la audiencia, quédese con nosotros que volvemos ya para cerrar esta interesantísima entrevista con Fernando Mayorga. Volvemos con nuestra entrevista a Fernando Mayorga ya para finalizar el programa. La última pregunta, Fernando. En caso de que se hiciera todo lo posible y no se pudiera y el MAS terminaría dividido, ¿qué le dices? O sea, ¿qué perspectivas le das al proceso de cambio, Fernando? Que hay dos procesos que están yendo en paralelo y depende cómo culminan para ver el final de este pequeño camino.
Por un lado están en marcha los congresos departamentales del instrumento político, o sea, el partido como institución. Se han realizado 3 congresos departamentales, los 3 fueron anulados en su momento, lo que muestra que es un terreno muy complejo. Es ahí donde se manifiestan estas corrientes que impulsan candidaturas para el 2025. Y esto tiene que acabar en junio de este año en un congreso nacional donde se va a elegir la dirección nacional del MAS, por lo tanto va a estar en discusión para ratificarse o sustituirse en la presencia de Evo Morales como presidente del MAS IPSP. Y ese va a ser un momento decisivo. Pero en paralelo se están llevando adelante elecciones de renovación de las direcciones sindicales de estas 3 entidades que señalé, Interculturales, Bartolinas y la Confederación de Campesinos, donde sin duda ahí no se manifiesta esta pugna cupular, ahí la unidad orgánica es la que se impone y es posible que como en el pasado de ahí surjan mandatos hacia los liderazgos, mandato hacia los actores estratégicos para que actúen en función de criterios programáticos, en función de continuidad del proceso de cambio, es decir, las restricciones, los límites, ¿no? Y el impulso mundial, pienso que puede provenir de este mundo sindical campesino indígena, que es el que finalmente impulsó la creación del MAS como instrumento político, fue la base fuerte del gobierno, fue la que impulsó la fundación del Estado Plurinacional y es la que puede recuperar la fuerza del proceso de cambio en esta nueva etapa. Gracias, Fernando, Gracias, Fernando. Esos serían los caminos, perdón. Gracias, Fernando. Me he quedado sin tiempo, pero sí, coincido plenamente. La base, finalmente será la base del movimiento al socialismo, esa fuerza de base, esos procesos deliberativos propios que tiene, la que seguramente le darán una salida a este momento tan tenso que se está viviendo, ¿no? Gracias por haberme acompañado, Fernando. Queda el compromiso de seguir hablando de este tema. Tienes un libro que has escrito recientemente sobre el proceso decisional del MAS. Creo que es importante hablar de lo que ha sucedido en el 2019 en términos más allá de lo que externamente ha pasado y el golpe de Estado, sino también de lo que internamente ha sucedido. Creo que aportaría mucho al debate. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido esta noche por RTP. Quédese en la programación de RTP y por Canal Red. Buenas noches. Muchas gracias.